Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. Vamos a continuar desarrollando el tema relativo al régimen municipal y en esta ocasión vamos a analizar de manera particular lo relativo a la personalidad jurídica de los municipios. El hecho de que a los municipios se les reconozca personalidad jurídica tiene diversas implicaciones, pues poseen un patrimonio y les corresponde un número extenso de atribuciones, lo que trae como consecuencia que tengan derechos pero también obligaciones y consecuentemente serán sujetos de responsabilidad. Que el artículo 25 del Código Civil Federal le reconozca el carácter de personas morales a los municipios tiene todas las implicaciones que acabamos de mencionar, por lo que incluso pueden citar y también ser citados a juicio e incluso ser condenados y por ende tendrán la obligación de cumplir las sentencias que se emitan en su contra. Los municipios entonces como personas morales deben contar con órganos que los representen, es decir, no puede haber de forma permanente personalidad sin representación. En ese sentido entonces en los municipios suele recaer la figura de la representación en el síndico, de ahí que en algunos municipios se le denomine a este funcionario como el síndico procurador. Por lo general no existe impedimento legal alguno que el ayuntamiento acuerde nombrar con el fin de que lo represente y realice ciertos actos a una persona que no es miembro del ayuntamiento. Recordemos que el ayuntamiento se encuentra conformado por el presidente municipal, los síndicos y regidores que sean necesarios. Luego entonces, decíamos, por regla general, el ayuntamiento o el municipio está representado por el síndico, pero también se puede nombrar a otra persona que no sea integrante, sin que ello de alguna manera desvirtúe las funciones del síndico o representante ordinario, pues su papel de representante es una obligación que no puede eludirse. Ahora bien, es importante aclarar que el síndico como representante de un ayuntamiento no es un apoderado general con todo tipo de facultades, ya que si bien es cierto representa a una persona moral con derechos y obligaciones, cuando lo hace actúa en función de tres principios. El primero es que es el ejecutor de los acuerdos del ayuntamiento ante los tribunales de más autoridades y los particulares. En segundo lugar, este puede hacerlo pero dentro del ámbito de la competencia que le asigna la ley. Y en tercer lugar, este carece de facultades, salvo autorización expresa de la legislatura o de su respectivo ayuntamiento para realizar actos de dominio o para comprometer económicamente al municipio. Luego entonces existe un principio general en los ayuntamientos que está basado en que no se pueden enajenar o gravar sus bienes inmuebles sin la autorización, permiso o licencia de las legislaturas locales. En algunos casos se determina que la enajenación deberá hacerse en subasta pública, como por ejemplo en lo dispuesto por el artículo 64, fracción 31 de la Constitución de Chihuahua, o en el artículo 33, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. En otros estados, como por ejemplo en Morelos, se prohíbe además que los ayuntamientos puedan arrendar o dar en posesión los bienes del municipio, sin importar si se trata de bienes muebles o inmuebles. En conclusión, a las legislaturas se les ha asignado el papel general de vigilancia, supervisión, control y auditor de los ayuntamientos. Las limitantes de las que estuvimos haciendo alusión hace un momento, pues tienen por finalidad proteger a los municipios, impedir que los ayuntamientos se obliguen más allá de lo que política y financieramente es aceptable y así evitar que un Estado
se vea comprometido en virtud de actos inadecuados de los ayuntamientos o de sus órganos de representación, e impedir entonces que los representantes municipales rebasen políticamente a los poderes de los estados y en concreto al gobernador. Existen también otro tipo de limitaciones con relación a los órganos de representación de los ayuntamientos, ya que les resulta aplicable la prohibición prevista en el artículo 117, fracción octava de la Constitución Federal, por lo que estos no pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones o con personas extranjeras que deban pagarse en moneda extranjera o fuera de territorio nacional. Es de suponerse que la función de representar que se deposita según los casos en los presidentes municipales y en los síndicos primordialmente es indelegable e intransferible. Cuando los gobernados de entre diferentes personas eligen en este caso a un síndico como parte integrante de un ayuntamiento, es porque éste tiene la obligación de gobernar y defender los intereses del municipio. En tal virtud, cuando un representante electo nombra un delegado o un apoderado general y permanente, y de alguna manera hace un acto indebido, pues desvirtúa la voluntad ciudadana que se le ha confiado a por sus características personales y la función que le fue otorgada. Ahora bien, no hay inconveniente para que el síndico nombre a personas a fin de que reciban notificaciones o recojan documentos en su nombre, pues no se trata de una sustitución propiamente de la función. La posibilidad de delegar o otorgar poderes se da preferentemente en dos supuestos: cuando existe la figura del síndico, cuando no existe la figura del síndico, como sucedía anteriormente en el estado de Chihuahua, en que la función de procurar solía recaer en el presidente municipal y que por sus múltiples ocupaciones no puede atender adecuadamente la de representar. Y en el otro caso, cuando se trata de un municipio con mucha población y un territorio bastante extenso, de tal manera que un síndico sea incapaz de atender todos los negocios que se le representan. Sin embargo, de acuerdo a la estructura que actualmente maneja el artículo 115 constitucional, pues los municipios estarán integrados por el número de regidores o síndicos que sean necesarios. Entonces no veo la necesidad de que se estén autorizando a personas diversas al síndico para la gestión de los negocios del municipio. Bien, en la gestión de procurador municipal por parte del síndico se inicia al asumir su cargo respectivo mediante la protesta que rinden los miembros de un ayuntamiento, que este es el acto formal en virtud del cual da comienzo la responsabilidad. Este es el principio válido en todos los casos, se trate de ayuntamientos de elección popular o de los denominados consejos municipales que nombran las legislaturas de los estados cuando declaró la desaparición de los municipios. En concordancia con lo anterior, solo con la protesta y la toma de posesión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Federal, es lo que determina el inicio del encargo de todo funcionario público, por lo que antes de tomar posesión de su cargo debe protestar, guardar la Constitución y las leyes que de esta emanan. Se trata de un acto previo inexcusable y no puede haber toma de posesión sin rendir la respectiva protesta. El secretario del ayuntamiento, en ejercicio de la función certificadora, será quien debe hacer constar los dos actos que mencionamos hace un momento, es decir, la protesta
y el asumir el cargo, así como expedir cuantas constancias sean necesarias para acreditar tales actos. De acuerdo a lo anterior, un síndico que concurre a un juicio ante los tribunales acredita su personalidad con la certificación que al efecto expida el secretario del ayuntamiento, en la que se asienta su carácter, el alcance de sus facultades y las limitaciones de su representación. En estos casos la certificación es necesaria porque las leyes procesales por lo común exigen que quien actúa en juicio acredite su personalidad, y se tendrá que hacer en todos los casos en que así lo exija la ley. Los presidentes municipales, no obstante ser pública y notoria la posesión del cargo, cuando concurran con tal carácter y en representación del municipio a un juicio, están obligados a acreditar su personalidad. Las certificaciones emitidas por los secretarios de los ayuntamientos tendrán valor en todo el territorio nacional, a pesar de que no las otorgan los poderes de un estado. Se trata de actos públicos que incluyen en la fórmula genérica que está consagrada por el artículo 121 de la Constitución Federal, y la cual ya analizamos en un tema anterior, por lo que estos tienen validez en todo el territorio nacional, pero no implica que los órganos de representación de los ayuntamientos puedan hacer puedan hacer actos en cualquier parte de la República, sino se debe atender a las limitaciones de la representación, como anteriormente ya lo explicamos. Y finalmente, si hay una representación, esta debe cesar cuando termina, en este caso, la función o el cargo del síndico, ya sea en forma provisional o definitiva. Se concluye entonces necesaria y definitivamente cuando vence el plazo para el que fue electo el síndico, por lo que, o también cuando es declarado desaparecido el ayuntamiento o es revocado de su cargo por la legislatura de un estado. Se suspende la representación cuando media una licencia debidamente autorizado, o todo el ayuntamiento o concretamente el síndico son suspendidos. Seguir actuando, no obstante de haber sido cesado definitiva o temporalmente en su cargo, implica una violación a la ley y en general sería constitutivo del delito de usurpación de funciones. Pues bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la personalidad jurídica de los municipios y lo relativo al órgano de representación, en este caso una función primordial de los síndicos, y nos estaríamos viendo en un próximo video donde estaríamos analizando lo relativo a las funciones de los ayuntamientos. Por el momento me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.